nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy día vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo 21. Capítulo que nos está relatando el viaje del apóstol Pablo desde la ciudad de Éfeso hacia Jerusalén. Está acompañado aproximadamente de 8 hombres. 8 hombres que le ha ido, en cierto sentido, reclutando en su visita de Éfeso hacia Jerusalén en las iglesias donde él se detiene. ¿Por qué lo acompañan estos hombres? Porque Pablo está, en cierto sentido, recolectando ayuda económica para la iglesia de Jerusalén que está pasando necesidad. Y en cada iglesia donde se detiene, una de las cosas que sucede es que la iglesia apoya económicamente, pero manda un delegado. Y estos 8 hombres son los encargados, junto con Pablo, de llevar esta ayuda económica a Jerusalén. Lucas ya se unió al equipo. Y lo que hemos visto al final del capítulo 20, que nos hemos tomado varias clases para tocarlo, es el sermón pastoral del apóstol Pablo a los líderes de Éfeso. Pablo les da un sermón de corazón para instruirlos y para encaminarlos en esa labor que ellos tienen y van a seguir teniendo, ya que Pablo no va a volver a encontrarse con ellos. Pablo les declara que nunca más los va a volver a ver. Y ellos se ponen a llorar, se abrazan, oran juntos, y esa es la imagen final que nos quedó del capítulo 20. Hoy Lucas nos va a seguir narrando el viaje rumbo a Jerusalén. Así que vamos a leer varios nombres de distintos lugares y vamos a ver qué podemos rescatar mientras vamos leyendo el texto, qué podemos aplicar a nuestra vida y qué vamos aprendiendo de este viaje a Jerusalén del apóstol Pablo. Dicho esto, vamos a entrar al texto de lleno de una vez. Vamos a leer el capítulo 21 de Hechos, el versículo 1 en adelante. Lucas nos continúa diciendo lo siguiente. Después de despedirnos de ellos, o sea, los ancianos o los líderes de Éfeso, zarpamos y nos fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí continuamos a Pátara. Allí dimos con un barco que se dirigía a Fenicia, así que nos embarcamos en él y zarpamos. Del lado izquierdo pudimos ver Chipre, pero seguimos navegando hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí. Como encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Una de las cosas que me encanta de este párrafo, en cierto sentido, es la hospitalidad de la iglesia de Tiro. Pero vamos por parte. Cuando nosotros leemos los primeros versículos, vemos que Pablo y compañía empiezan a parar en distintos lugares y empiezan a moverse rápidamente, por así decirlo en el texto, de un lugar a otro y van haciendo paradas y van haciendo escalas hacia la ciudad de Tiro. No pasan por la isla de Chipre, pasan por un lado y cuando llegan a Tiro se quedan con la iglesia 7 días. Pero lo primero que quiero remarcar es lo interesante que es ponernos en las sandalias del apóstol Pablo y compañía. Porque este viaje a Jerusalén quizás para nosotros es sencillo, ¿no? Estamos leyendo el texto, qué bonito, Pablo parando, dando consejos pastorales, reuniéndose con la iglesia una semana, qué bonito, qué chévere. Pero si nos ponemos en las sandalias de ellos, el viaje que están teniendo es un viaje muy duro. Es un viaje que les está tomando un montón de tiempo y que, como Pablo va a expresar en la carta a los Corintios, los viajes en barco no eran viajes sencillos muchas veces, porque a veces había tormentas, había en cierto sentido problemas dentro de la tripulación. Era una logística y una forma de navegar y transportarse muy complicada. Y esto nos da una lección. Cuando Dios nos llama a ir a algún lugar o a otro lugar, vamos a ponerlo así, no importa las dificultades. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Yo creo que eso es algo muy importante de remarcar. Y también podríamos remarcar lo siguiente. Dios no necesariamente te va a llamar a un lugar donde todo va a ser color de rosas y donde todo va a ser fácil y suave. Dios está llamando a Pablo a Jerusalén. Y el camino a Jerusalén, sobre todo en su época, es muy, pero muy complicado. Y eso no es una excusa para decir, bueno, ¿sabes qué? Tanto tiempo nos vamos a tomar de Éfeso a Jerusalén. Mejor nos quedamos aquí y seguimos continuando predicando el Evangelio. Porque al final la gente está conociendo al Señor. Y yo estoy pastoreando bien, la iglesia está creciendo bien. Mejor me quedo aquí.
¿Para qué voy a hacer todo ese trajín para ir a la iglesia de Jerusalén? Es más, cuando voy a iglesias y los profetas hablan, me dicen que voy a pasar tribulación, que voy a pasar cárceles allá. ¿Para qué voy a hacer eso? O sea, estoy tomando una actitud suicida. No tiene sentido que yo vaya a Jerusalén. ¿Voy a pasar tribulación y cárceles? Es una advertencia del Espíritu que no vaya. Y además el viaje es muy complicado. Mejor no voy. Pero Pablo sabía que no era así. Pablo sabía que Dios lo estaba llamando a Jerusalén. Por lo tanto, sea fácil o sea difícil, la cuestión es dar el paso de fe y obedecer. A veces me pongo en pensar de que hay personas que Dios los llama a ser misioneros, a ser apóstoles, en lugares donde es muy peligroso predicar el Evangelio, como por ejemplo en los países del Medio Oriente, sobre todo los países árabes. Ser un misionero en Irán no es lo mismo que ser un misionero en Perú, en Chile, en Venezuela. La diferencia en el tema de la persecución es abismalmente distinta. Nosotros vivimos en países, gracias a Dios, que son libres de expresar nuestra fe. En cambio, hay países donde no es así. Pero al final, vamos a decirlo así, sea en Irán o sea en Chile, sea en alguno de esos dos países, al final la decisión más difícil es dar el paso de fe, es aceptar el llamado. Porque puede ser que una persona Dios le está llamando a ir a otro lugar, pero simplemente tiene cobardía, porque sabe que es dar un paso de fe, sabe, o más bien no sabe lo que viene después. Y por lo tanto, salir como salió Abraham de Ur de los Caldeos para ir a un lugar, la tierra prometida que él no conocía, ni sabía lo que iba a pasar ahí, es difícil en cierto sentido. Pero es lo que Dios nos llama a hacer. Así que acá vemos un ejemplo de valentía y acá vemos un ejemplo de que cuando se obedece a Dios, puede ser que las cosas no sean sencillas, pero igual se hacen. Y yo creo que eso es algo importante para cada uno de nosotros. Ser un discípulo de Jesús significa ser un discípulo que toma pasos valerosos para obedecer al Señor. Sea en lugares donde no es tan complicado o en movilidad que no es tan complicada o también viceversa. En el sentido de que también toma pasos de fe cuando son lugares muy complicados y cuando la forma de llegar no es fácil. La cosa es que al final Dios demanda de nosotros nuestra obediencia. Eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que remarcar. Bueno, en este viaje, Pablo para por varios lados, para por Rodas, para por Cos, para por Pátara, para por Fenicia, y luego llegan a Tiro. Y en Tiro se encuentran con la iglesia de Tiro. Realmente no se nos dice cómo se fundó esta iglesia, quién plantó esta iglesia, si fue Pablo, si fue alguien más, no se nos dice. Pablo llega a Tiro y se encuentra con la iglesia ahí ya. Y pasan con ellos 7 días, o sea, una semana entera. Acá remarco la hospitalidad de la iglesia. Y me encanta eso porque yo considero que dentro de nuestras iglesias locales deberíamos tener ese mismo espíritu hospitalario. Cuando viene un hermano en la fe a visitar el pueblo, a visitar la iglesia, nosotros como iglesia deberíamos mostrar hospitalidad. Pablo y compañía se quedan con la iglesia de Tiro. La iglesia de Tiro es la que les abre las puertas y los hospeda toda una semana. Y ese tiempo debe haber sido bien bonito, porque Pablo debe haber compartido también cómo Dios lo ha ido usando en el transcurso de estos viajes misioneros. Recordemos que la iglesia de Tiro no tiene la bendición que tenemos hoy en día nosotros de leer todo el libro de los Hechos. Así que tienen un testimonio de primera mano en ese momento de todo lo que Pablo ha vivido, y también los otros hombres que lo acompañan a Pablo, también Dios los ha usado y tienen una historia que contar. Y acá podríamos decir lo siguiente: todos tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros que ya viene caminando tiempo con el Señor tiene una historia que contar. Y esa historia que tenemos que contar, o que podemos contar, es una historia que cuenta en cierto sentido cómo conocimos al Señor, y es un instrumento que también anima a nuestros hermanos en la fe y también puede guiar a la salvación a aquellos que no conocen al Señor, porque aprovechamos para predicarles el Evangelio cuando les contamos cómo nosotros conocimos al Señor y cómo el Señor ha estado obrando en nuestra vida en el transcurso del tiempo. Así que reunirse con otros hermanos en la fe es algo bien bonito, porque también nos abre una oportunidad de compartir nuestra vida y compartir nuestra historia. La historia de Dios con nosotros, la historia que Dios ha ido escribiendo en nosotros. Me pongo a pensar porque hoy día tengo una reunión en la noche, que quizás si se da la oportunidad, yo tiendo a ser bien difícil a veces de entablar una conversación larga. O sea, yo soy una persona que
En ese sentido, mi esposa lucha conmigo, ¿no? Yo tiendo a ser más de aislarme y eso está mal. Es mi personalidad por un lado y por otro lado no. O sea, soy medio raro, soy ya. Pero me pongo a pensar que hoy día tengo una reunión con personas que quizás se van a integrar a nuestra iglesia local, porque han salido de otra iglesia local por algunos problemas. Y sería bonito pasar un tiempo como el que pienso en esta mañana que el apóstol Pablo ha pasado con la iglesia de Tiro. No contando cómo conocí al Señor, cómo Dios me ha ido usando acá en Rodríguez de Mendoza, y escucharlos también a ellos, y esa amistad y esa hospitalidad y ese compartir se hace algo bien rico, porque al final, ¿a quién glorificamos cuando estamos escuchando la obra de Dios en nuestra vida? A Dios. Así que yo los animo a que no desperdicien esos tiempos de compañerismo y de hospitalidad los unos con los otros, y que ustedes hablen, que ustedes cuenten lo que Dios ha hecho con ustedes, y que escuchen también lo que Dios ha hecho con otras personas. Y eso es lo que Pablo ha estado haciendo en la iglesia de Tiro durante una semana, y también los otros hombres. Así que hay una lección importante. Seamos personas hospitalarias y también seamos personas que tienen la intención de contar su historia, la historia que Dios ha ido escribiendo en nosotros. Otra cosa más que me viene que es bien bonita. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, leemos el capítulo 2, dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Cuando Pablo dice eso en Efesios capítulo 2, cuando dice que nosotros somos hechura suya, dice que nosotros somos su poema. La palabra original es poema, que significa poema. O sea, lo que Pablo está diciendo es, nosotros somos el poema de Dios, creados en Él para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me encanta esta idea de poema, porque en verdad Dios está escribiendo esa historia en nosotros. Dios está escribiendo su poema con nuestra vida. Nosotros somos el poema de Dios. Y eso es bonito entenderlo. Y eso es bonito también compartirlo con otros. El poema que Dios está escribiendo con nuestra propia vida. Así que los animo a eso. Dentro de esta reunión de Tiro, en Tiro, con Pablo y compañía, sucede algo llamativo. Sucede que también hay profetas. También hay gente con don de profecía. Y al haber el don de profecía, le dicen a Pablo que no vaya a Jerusalén. Y quiero volver a leer este texto para que ustedes lo puedan chequear bien. Y miren el versículo 4 y nos vamos hasta el final del párrafo, que ya lo hemos leído, pero quiero remarcar algo importante. Están en Tiro. Dice, como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, noten esto, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Noten esto. Una de las cosas que está diciendo el texto es que cuando Pablo está en Tiro, sucede que, por medio del Espíritu, la gente le dice a Pablo que no vaya a Jerusalén. Un momento. Hemos leído en capítulos anteriores que es el Espíritu Santo o Pablo, atado por el Espíritu, está yendo a Jerusalén. Y que en cada iglesia donde Pablo para, está sucediendo que se le profetiza que en Jerusalén va a pasar tribulaciones y cárceles. Pero ahora en la iglesia en Tiro le dicen por medio del Espíritu que no vaya a Jerusalén. El Espíritu se está contradiciendo. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado parece que el Espíritu lo está moviendo a Jerusalén y por otro lado el Espíritu dice que no. ¿Hay una contradicción acá? ¿Qué está pasando? La respuesta es la siguiente, que en el texto original, en estos versículos, lo que Lucas está mostrando es que los profetas de Tiro están dando su propia opinión equivocada. Están diciendo algo que no es correcto. O sea, ellos están profetizando que Pablo va a sufrir cárceles y tribulaciones en Jerusalén. Y ellos lo están interpretando, esa palabra profética, como no vayas. No sé si me dejo entender con eso. Ellos están anunciando, el Espíritu dice así, el Señor dice así, vas a pasar cárceles y tribulaciones en Jerusalén. Por lo tanto, Pablo, no vayas a Jerusalén. O sea, es una interpretación que los profetas están dando de la profecía que ellos han dicho. Pero Pablo en el fondo sabe, no, el hecho de que haya cárceles y tribulaciones no significa que yo no tenga que ir a Jerusalén. Solo que el Señor me está preparando para lo que se viene y también les está dando ejemplo a los que me rodean en este lugar. Así que esa es la idea en el texto original, que ellos están dando su propia opinión luego de haber dado la profecía.
Esa es la idea. Y le están dando equivocadamente. Porque el Señor sí quiere que vaya a Jerusalén, solo que le está advirtiendo lo que Él va a pasar ahí. Y también como testimonio para la iglesia. Luego, después de esta reunión, se despiden. Y era común en la época que cuando tú ibas a zarpar en un barco, la gente te acompañaba. Y esto hasta en las películas se ve, ¿no? Que la gente se despide mientras el barco se va, y hay gente llorando, etcétera, etcétera. Pero la diferencia de los cristianos es que los cristianos se detenían y se ponían a orar antes de, por así decirlo, despedirse. Y debe haber sido bonito ver este grupo de hermanos en la fe arrodillados, orando, abrazándose, llorando quizás algunos, porque saben lo que Pablo va a pasar, y otras personas que no son cristianas viendo, ¿no? Viendo cómo estos hombres y mujeres se reúnen, y sí, están despidiendo a estos hombres, que ¿quiénes serán? Pero se arrodillan y se ponen a orar. Y esto debe haber sido un testimonio bien bonito para la gente que no conoce al Señor. Quizás algunos están molestos, estos son medios locos, como es parte de nuestra vida en el Señor. Pero para nosotros debe ser algo bien bonito eso, ¿no? Ese compañerismo, esa hospitalidad, quizás con personas que no conocen y quizás con personas que no ven hace muchísimo tiempo. Ahí yo creo que se entiende mejor el tema de abrazarse y todo. Pero por otro lado pienso que quizás ni siquiera se conocen muchos de ellos. Pero aún así, como somos hermanos en la fe, ese amor se mantiene. Ese amor se da. Porque nos une el Espíritu y nos une que somos hijos de Dios. Y eso es bonito verlo y eso es bonito ponerlo en práctica. Lección para nosotros esta mañana adicional, que me viene ahora en la cabeza, meditando en el texto. Si nosotros conocemos hermanos en la fe, que quizás no son parte de nuestra denominación, de nuestro grupo, por así decirlo, nosotros tenemos que tratarlos como nuestros hermanos y ser igual de hospitalarios con ellos, y ellos deberían ser igual de hospitalarios con nosotros. Porque al final lo que nos une es Jesús. No nos une nuestra denominación, nuestro movimiento. Nos une Jesús. Si tú has creído en Jesús como tu Dios y Salvador, has puesto tu fe en Él, has decidido seguirlo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Punto. Seas pentecostal, seas bautista, seas presbiteriano, seas protestante en general, seas anglicano, seas griego ortodoxo. Si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Dios y Salvador, tú eres mi hermano, mi hermana en la fe. Y yo te voy a recibir con los brazos abiertos, voy a tener comunión y compañerismo contigo. Y esa es la idea. A veces creamos nuestros propios grupitos y eso crea cualquier cosa menos hospitalidad y unidad. Así que bien bonita es ver esta escena de Pablo despidiéndose de la iglesia de Tiro en el barco. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Todavía nos quedan unos minutos más para leer un parrafito más. Y vamos al versículo 7 y nos vamos hacia adelante. Dice lo siguiente Lucas, sigue narrando. Nosotros seguimos navegando. Salimos de Tiro y arribamos a Tolemaida. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: El Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿Por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. Consigo llevaron a Mnasón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Bueno, este texto es bien bonito. Hay muchas cosas para hablar. Por falta de tiempo quizás no le vamos a sacar el jugo que deberíamos. Pero llegan a Cesarea. Dejan Tiro, llegan a Tolemaida y luego llegan a Cesarea. Y se encuentran con Felipe el Evangelista. A Felipe el Evangelista lo vemos por primera vez en Hechos capítulo 6. Es uno de los 7 diáconos, como comúnmente se les llama. Uno de los diáconos, uno de los 7 fue Esteban, por ejemplo, que murió en el capítulo 7 de Hechos. Y luego vemos a Felipe en el capítulo 11, si no me equivoco, cuando le predica al eunuco etíope. Felipe vive en Cesarea y tiene 4 hijas profetisas. O sea, son
hijas de él que tienen el don de profecía. Pero lo interesante es que Dios no habla a través de ellas en este momento, con este don, sino habla por medio de Ágabo, porque ellos están en la casa de Felipe, ellos están pasando tiempo ahí para luego ir a Jerusalén, ya no tienen que viajar en barco, Cesarea y Jerusalén están unidos por tierra, y llega Ágabo, un profeta que creo que a Ágabo lo hemos visto en el capítulo 11, y a Felipe, si no me equivoco, no sé si es en el capítulo 8, creo que es en el capítulo 8 donde vemos el eunuco etíope, ¿ok? Me puedo confundir ahí. Pero Ágabo en el capítulo 11, si no me equivoco, había dado la profecía de que iba a haber una hambruna en Jerusalén. Ustedes pueden repasar ese texto. Es un profeta que nuevamente aparece, pero ahora da una profecía que es bien interesante, porque la profecía no solamente de boca, sino también es escenificada. Agarra el cinturón de Pablo, se lo ata y dice, así van a tener en Jerusalén a Pablo. O sea, a Pablo que va a ir a Jerusalén, así lo van a poner, a él lo van a amarrar y lo van a meter preso, por así decirlo. No estoy usando mis palabras. Cuando los discípulos de Pablo, los hermanos que están en Cesarea, quizás Felipe y sus hijas, que están ahí y ven esta profecía, dicen, Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. Y cuando ellos dicen esto, Pablo se molesta. Pablo se molesta. Pablo les llama la atención a ellos. Y yo creo que el Señor, a propósito, está constantemente dando esta profecía, quizás también para probar a Pablo, para ver su fe. Porque muchas veces Dios nos prueba para que nosotros veamos nuestra propia fe cómo está. Y también para que otros aprendan a través de nuestras pruebas y tribulaciones. Y Pablo está firme, pero los demás ya no. Y después de lo que han dicho los hermanos de Tiro, peor todavía. No, Pablo, por favor, acuérdate lo que dijeron los hermanos de Tiro, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo les llama la atención. Y les dice en el versículo 13, lo voy a volver a poner en pantalla. Miren lo que dice. ¿Por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Me encanta esto de Pablo porque Pablo mantiene su convicción firme. Y acá hay una última lección y con eso quiero terminar, porque ya el tiempo voló. La lección es la siguiente. Hay veces que Dios nos está llamando a hacer algo. Eso no significa que los que están a nuestro alrededor lo entiendan. Vuelvo a repetir, hay veces que Dios nos está llamando a hacer algo y ha puesto esa convicción fuerte en nuestro corazón, pero los que están a nuestro alrededor no lo van a entender. ¿A quién tenemos que obedecer? Es al Señor. En este momento Pablo sabe que tiene que ir a Jerusalén, pero ya los hermanos le están metiendo presión. No es muy sabio que lo hagas, ten cuidado, mejor no vayas. Pablo, ¿qué dice? Miren muchachos, yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y entregar mi vida ahí. ¿Qué les pasa? Dejen de llorar. Se me parte el corazón de verlos así. Nuestra convicción, nuestro llamado, el impulso que el Espíritu Santo nos está dando de hacer algo para la gloria de Dios, sea peligroso o no sea peligroso, sea entendible para los que nos rodean o no entendible para los que nos rodean, nosotros le rendimos obediencia a un único Señor. Así que, si Dios te está llamando a hacer algo que es para su gloria, y las personas quizás no te entienden, te ven medio raro, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, te estás poniendo en peligro, hazlo, porque al final tú tienes que obedecer al Señor. Y quizás en el transcurso de tu obediencia, los demás que no entendieron van a decir, tenía razón, no lo entendimos. Porque al final Dios está hablando a ti, no a ellos. Así que tengamos presente eso esta mañana también. Si Dios te está llamando a hacer algo, pero otros se están llevando a dudar, sigue orando. Y si Dios está poniendo esa convicción fuerte en tu corazón, porque es bueno escuchar a otros también, tú obedece primeramente al Señor. Porque servimos a Dios y no al hombre. Así que con eso quería terminar esta mañana. Quizás el día lunes repasamos un poco más este texto y hablamos un poco más acerca de esto. Pero espero que este tiempo de lectura haya sido de edificación para ustedes. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, me lo dejan saber en la sección de comentarios, que con gusto voy a responder sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.